Los veo graves de versículos. 19, 20, Lucas 20, 19 dicen acá. Vamos a ver si es verdad o no el asunto. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, versículo por versículo. Ha sido una gran bendición poderlo hacer. Y lo que hemos visto en este libro es algo muy chévere. Hasta ahora lo que el Señor nos ha mostrado a través del libro de Lucas es la confirmación de que Jesús efectivamente es el Mesías. Que todas las profecías que decían quién era el Mesías, qué hacía, lo que ejecutaría, se cumple total, completa y absolutamente en la persona del Señor Jesucristo. Y eso es algo fantástico. Por eso el Evangelio de Lucas comienza con la historia de una profecía. La profecía de que vendría uno que sería el anunciador del Mesías, y efectivamente así es, ese se llama Juan el Bautista. Por eso Lucas se gasta unos capítulos hablando de Juan, de cómo nació, de su ministerio, y también la Biblia dice que ese anunciador un día ratificaría que él era el que estaban esperando, y efectivamente Juan el Bautista ve a lo lejos a Jesús y dicen: miren, allá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cosa espectacular. Y una voz del cielo dice: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero después de eso, Jesús empieza un ministerio, 3 años y medio. En ese momento tiene 30 años. Y Jesús empieza un ministerio increíble en ese instante. Un ministerio que duró 3 años y medio y que, gracias hermano, como lo estamos viendo ya nosotros, en este momento, estamos ya próximos a terminar ese ministerio. Jesús ya lleva 3 años y casi medio de correría, ha ido por muchos lugares, por toda la Jerusalén, por Judea, Samaria, por muchos sitios. La palabra ha sido predicada, llevó el evangelio del reino, o sea, el evangelio de salvación, para que la gente se convierta. Miles de personas lo siguen, él nombra discípulos, nombra apóstoles, pero el problema es que la mayoría de las personas que lo siguen no creen en él. Te dice, ¿cómo puede pasar que uno lo sigan y no crean en uno? Pues lo siguen a uno porque les conviene. Esa es la vaina. Porque me puedes dar algún favor, porque puedes hacer algo por mí, porque tú, es por eso que que lo seguían. Jesús se da cuenta y se ofende mucho el Señor y dice: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Y entonces toma una decisión: voy a hablarles por parábolas. Significa, mi enseñanza ya no va a ser tan abierta ni tan clarita, sino voy a hablar con parábolas para que solo los que tengan un corazón para mí, solo los que tengan, lo entiendan. Y eso fue lo que ocurrió. Empezó a hablar, ya hemos visto montones de parábolas, pero lo más increíble es que Jesús en este momento de la historia se está acercando de una manera muy, muy rápida. Jesús está acercándose, ya entró a Jerusalén, viene el tiempo, lo que llamamos, ya estamos en la semana que se llama la semana de pasión o muerte de Jesús, ya estamos en esa semana. Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos, que ya dijimos que no es el domingo de Ramos, sino el lunes, más bien. Y cuando entró allá, las multitudes dijeron: Hosana, o sea, sálvanos. Sin entender, increíble, uno cantando, es como cuando usted canta y no entiende lo que dice. La gente: Hosana, Hosana, sálvanos, hijo de David. Y no entendieron que el Salvador estaba ahí. Pero son los mismos que van a gritar más adelante: crucifícalo. Son las mismas pintas, las mismas personas. Tremendo. Entra a Jerusalén, limpia el templo, los líderes religiosos ya están cansados, Jesús viene con mucha fama, con mucha popularidad, la gente cada día lo quiere más, ellos ya realmente no saben qué hacer, Jesús es un problema. Y entonces, como ya lo vimos, toman la decisión, ya la habían tomado con anticipación, pero dicen: tenemos que matarlo. Hay que buscar cómo. Y empiezan a idear, y vamos a entrar a una de las escenas, que es una de las formas que intentaron para poder matar a Jesús. El texto que vamos a ver. Y está en Lucas capítulo 20, versículo ¿qué? 20, 19. Lucas 20, 19. Es un texto que va a permitirnos tratar un tema que normalmente nunca tratamos acá, y vamos a explicar por qué, pero se da la oportunidad y vamos a llevarlo a cabo porque en verdad es importante que estemos atentos a eso. Lucas 20, 19 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos
había dicho esta parábola. Jesús acaba de decir una parábola y ellos entendieron que era contra ellos. Vamos a orar para comenzar este tema del día de hoy. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Rogamos, Señor, que tú nos guíes y que podamos hoy hablar con claridad, que la palabra llegue justo al corazón, justo a tiempo, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído. También rogamos, Padre, que tengamos unos oídos abiertos, dispuestos, un corazón listo para sujetarte a sus verdades, a las verdades que tú expresas, Señor. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, dice, procuraban los sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas, dice el texto, echarle mano. La idea de ellos era, cuando el texto nos dice claramente, querían echarle mano. Ush. ¿Qué significa echarle mano? Agarrarlo. La palabra significa literalmente arrestarlo. Ahora entendamos por qué. Los líderes religiosos no son tontos, eran fariseos. Recuerden que los fariseos eran esas personas que odiaban a Jesús, pero no se perdían una prédica de Jesús. Increíble. Yo lo odio, pero ahí estoy sentado a ver a qué horas Jesús me siento no para escuchar y que me edifique, sino a ver a qué horas Jesús la embarra en algo y caerle. Feo eso, ¿no? Pero así pasaba. Y estos hombres están allí. Y ellos, en la parábola anterior, que es de los labradores malvados, el Señor les hace entender, es increíble. El Señor les dice en una parábola que lo van a matar, y que lo van a matar sacerdotes, y que lo va a mandar gente muy, muy, muy importante, que van a matar al hijo, que el dueño de la viña, o sea, Dios iba a mandar a su hijo y que lo iban a matar, pero que Dios va a encargar de los que lo mataron. Y los fariseos, que no son tontos, pensaron y dijeron, oiga, ¿está hablando de nosotros? Y cuando se dieron cuenta, ya se habían dado cuenta desde el principio de esa advertencia, entonces se enojaron mucho más. Imagínese, a usted le hacen una advertencia, mire, algo así como, yo sé lo que usted está haciendo, yo conozco sus intenciones, usted está en esto, esto y esto. ¿Y usted qué debería hacer? ¿Qué deben haber hecho los fariseos? Reaccionar y decir, sí, perdón, disculpe, sí, en serio, no debo seguir, o sea, cambiar, arrepentirse. ¿Pero qué hicieron? Se enojaron más. La advertencia solemne del Señor no hizo ningún cambio de arrepentimiento en ellos. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista vino y les advirtió a los judíos, arrepiéntanse, preparen su corazón, y no lo prepararon. Ahora Jesús les dice, miren, viene el reino de los cielos, y no lo aceptaron. Y con mucho tiempo atrás, como ya lo hemos visto, ellos ya odiaban a Jesús y ya estaban pensando en hablar con él. Sin embargo, dice el texto que procuraban los principales sacerdotes y los escribas. Los principales sacerdotes, pues era el sumo sacerdote, Anás, Caifás y toda la gente que aparece en la Biblia. Y también dice acá que los escribas, que muchos de ellos eran fariseos, querían echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que lo que había dicho, esa parábola era para ellos. Pero algo se los impedía, eran gallinas. Eran como muchos, ¿no? Cuando hay harta gente no se meten. Dijo, no. La gente ama a Jesús. Si nosotros intentamos capturar a Jesús, ellos nos van a matar a nosotros. Porque Jesús es un maestro respetado. Así la gente no creyera que Jesús fuera el Mesías. Decían, este es un hombre, un profeta especial. Este es un hombre... Y él estaba por encima de los fariseos. Ya ese era el problema. Estaba por encima de ellos. Entonces el texto nos dice que la gente creía que Jesús era un profeta o alguien muy grande, pero no que era el Mesías. Entonces ellos, al ver todas estas cosas en su corazón, empezaron a despreciar a Jesús, como lo vimos desde el principio. Trataron de demeritar su ministerio, de decir que de Nazaret puede salir algo bueno. Y aún Jesús, y eso es lo bonito de esta historia, Jesús hasta el último momento, ¿qué les está diciendo? Ya sé lo que van a hacer, arrepiéntanse, no hagan eso, todo el tiempo les está ofreciendo la oportunidad. Pero las personas no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos se endureció, acumuló odio, y el odio acumula desprecio. Eso fue lo que pasó. El corazón se llenó de tanto odio que despreció. Y ojo, ¿y sabe qué hace el corazón? Cuando usted está lleno de odio, se enceguece. Usted no ve nada.
Imagínese, usted tiene enfrente a Dios hablándole y usted, ¿ah? No le creo. Así de terrible es ese pecado. Sin ninguna causa, porque Jesús no les hizo nada, aborrecían a Jesús. Sin ninguna causa lo despreciaban. Eran ciegos que se creían que tenían muy buena visión, pero el corazón de ellos estaba lleno de maldad, dice la palabra de Dios. Uy. La envidia se originó porque resulta que la gente, antes de que llegara Jesús, ellos eran los favoritos del pueblo. Ser un fariseo era un tipo súper elegante. En ese tiempo era un hombre muy de Dios, muy religioso, muy metido. Toda la gente de los fariseos los respetaba. Ellos eran gente, eran los pastores de la época, pero respetados, serios. Y llega Jesús y la gente se da cuenta, pero Jesús enseña diferente. Jesús enseña, ¿sabe cuál es la frase que dijeron y que les ofendió mucho? Jesús enseña con autoridad. Significa que cuando habla, lo que habla lo vive y se le nota en la vida. En cambio, los otros hablan, pero no practican. Y entonces el pueblo empezó a poner a Jesús arriba y a los fariseos abajo. Todavía lo respetaban a los fariseos, todavía les hacían caso en algunas cosas, pero decían, Jesús es el maestro y es un profeta y es alguien a quien respetamos. Entonces esa envidia y ese temor de perder. Ahora, por otro lado, recuerden que ya controlaban el templo se había vuelto un negocio. Y resulta que Jesús les estaba dañando el negocio. En un día anterior a 2 días, Jesús cogió las mesas de los cambistas y las botó para todos lados. Y el negocio tuvo que parar por un momentico, porque obviamente Jesús ya no se aguantó que en el templo se pudieran a vender cosas. Y eso también los ofendió de una manera muy fuerte. Entonces, viendo ellos que era imposible llegarle a Jesús de frente, dijeron, bueno, hagamos otra vez otro plan a ver si lo podemos hacer caer de alguna manera. Dice el texto, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y entonces dijeron, ¿sabe qué? Tenemos que hacer que Jesús la embarre, diga algo en contra del imperio romano o en contra del pueblo. Ese era el plan. Ahora, los fariseos son gente muy inteligente, muchachos, pero mucho. Realmente hacer estas cosas que ellos hicieron requiere mucha astucia, mucha planeación, o sea, calcular muy bien cómo hacer las cosas. Y obviamente lo hicieron. La parábola de los labradores malvados que el Señor nos acaba de dar los tenía muy ofendidos. Entonces decidieron hacerle lo que se llama una emboscada. Y el texto dice en Marcos, que es un paralelo de esto, ¿sabe quién se unió? Se unieron nada menos y nada más que los fariseos y los herodianos. Dice, ¿quiénes son los herodianos? Los seguidores de Herodes. Eran judíos que aceptaban que el imperio romano los gobernara. Aceptaban a Herodes, aunque Herodes era un rey pagano. Pero ellos lo aceptaban. Eran enemigos de los fariseos, increíble. En toda la Biblia los herodianos y los fariseos están agarrados. Pero llegamos a la última semana, hay que matar a Jesús y los dos dicen, hay que matarlo. Y los dos que no se quieren empiezan a andar juntos para matarlo. Los fariseos no querían a Jesús porque Jesús era el maestro de los maestros y la enseñanza de ellos al lado de la de Jesús era nada. Y la gente se dio cuenta y ellos estamos perdiendo autoridad, estamos perdiendo el poder sobre la gente. Y los herodianos también tenían mucho miedo, dice, uy no, si Jesús se rebota y se levanta contra Herodes, vamos a perder esa posición que Herodes nos ha dado, vas a perder los títulos y todas estas cosas. O sea, por los dos lados, por eso fue que se unieron, los dos tenían mucho que perder. Políticamente hablando. Decían, no, si Jesús es el Mesías y se hace rey, derroca a Herodes y nosotros perdemos el puesto. Entonces por eso no lo podemos aceptar, más o menos era lo que ellos estaban diciendo. Y los dos determinaron a acabar con Jesús. Y lo intentaron hacer. Entonces tenemos todos contra Jesús. Tenemos sumos sacerdotes, principales sacerdotes, tenemos escribas, tenemos ancianos, tenemos a los fariseos, ahora por grupos, a los saduceos y a los herodianos. Tenemos a toda la... Obvio, eso no era todo el mundo, era pero el problema es que esa parte era la parte que manejaba la religión en Israel. Era todo el concilio grande que manejaba Israel. La parte espiritual de Israel era manejada por todos esos grupos.
Y entonces dice que ellos simularan ser justos. Significa que cuando fueran donde Jesús pasaran como si fueran piadosos, pasaran como si ellos fueran personas muy nobles, muy chéveres, muy limpias. Dice, con el ánimo, dice el texto, de sorprenderle en alguna palabra. Y el asunto es, vamos a hacer que Jesús vaya contra el imperio romano en alguna cosa. Y si lo hace, lo denunciamos y lo mandamos para que el imperio romano lo ponga en cintura. Y entonces lo hicieron. Versículo número 21. Y le preguntaron diciendo, dice el texto, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios. Todas eran verdad. Y aquí viene algo grave, ¿no? Una persona puede decir verdades sin creerlas. Estos eran así, eso se llama hipocresía. ¿De acuerdo? Y esa es la hipocresía. Ellos van donde Jesús con cara de piadosos, ponen cara así de gente muy sana. Eran fariseos, Mateo nos aclara el paralelo, Mateo dice, esos eran fariseos. Jóvenes, personas que llevaban ya estudiando algo y mandaron a ellos para que hicieran eso con Jesús. Y dice, todos recibieron instrucciones exactas de qué decirle al Señor y lo hicieron. Y la primera cosa que le dijeron al Señor fue, Maestro. Uy, pero unos versículos atrás, si nosotros repasamos un poquito, devolviéndonos unos cuantos versículos, ellos habían cuestionado la autoridad de Jesús para enseñar. Le dijeron, ¿usted con qué autoridad enseña? ¿Usted quién le dio esa autoridad? Pero ahora le dicen maestro, como si la tuviera de verdad, solo para aclarar la belleza que eran. Muy interesante. Y después de que le dicen maestro, le dice, sabemos que dices y enseñas rectamente. Ush. Dicen, Señor, sabemos que tú eres un hombre que enseña fiel, limpiamente, transparentemente. Ush, no conocemos una persona tan transparente para hablar. ¡Wow! Y fuera de eso, también dice acá, y que no haces acepción de personas. Y también sabemos que tú eres una persona que tú respetas a todos, al pobre, al rico, al enfermo, al leproso, a cualquiera, no te importa, tú estás con ellos. Y todo eso es verdad. Todo lo que dices es verdad, no haces acepción de personas. En pocas palabras, eres imparcial, eres recto con absolutamente todo el mundo. También dice, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y también, imagínese decirle eso al Señor. Y sabemos que tú enseñas una verdad, cómo es el camino de Dios, cómo ir al cielo. O sea, todo es verdad. Y sabemos, Señor, que tú enseñas con verdad el camino de Dios. ¡Wow! Cuando siempre lo habían atacado por decir que él era el camino. Todo eso se llama lisonjería. El pecado se llama ser lisonjero. Y el hacerlo se llama hipocresía. Esa es la lisonjería. Echar cepillo, diríamos nosotros. ¿Cuál era la idea? Pues que Jesús dijera, uy, esta gente me respeta. Y después de que le han dicho todo eso, le hacen la pregunta que parece muy sencilla, pero es una pregunta capciosa. La pregunta es, ¿nos es lícito dar tributo al César? No sé, parece súper sencilla, ¿no? Es una pregunta. No sé, es lícito dar tributo al César. En pocas palabras, ¿está permitido que nosotros le paguemos al César? Y está hablando de los impuestos. ¿Ok? ¿Cuántos acá pagan impuestos? No me digan cara, ya sus caras lo dicen todos llevados. Obviamente nosotros no le pagamos impuestos al César, le pagamos impuestos al gobierno. ¿De acuerdo? Y mucha gente cristiana dice, pero ¿por qué tengo que pagar todo eso? A mí no me parece, no es justo. Son los ladrones, se roban. Y todos los días me ponen uno nuevo y todos resentidos, así todos cristianos, todos rebotados, rayados con esas vainas. Ahora, piense usted que vive en esa época. Usted está sometido bajo el yugo de los romanos. O sea, los romanos lo están esclavizando a usted. Y encima que lo esclavizan, porque usted se somete a ellos, le dicen, y al favor, cada tanto me paga tanto. Pero peor aún, cuando me lo pague, quiero que me lo pague con monedas romanas. Y ese va a ser el problema. Que es lo que vamos nosotros a ver ahí.
Cuando le dicen a Jesús que realmente si es lícito darle al César, hay que entender cómo funcionaba ese asunto en esos tiempos de estarle dando al César. Y la pregunta, la forma era la siguiente: había que cada tanto pagar un denario, que era como casi un día de trabajo, como 3/4 partes de un día de trabajo, y tocaba darlo, pero tocaba darlo en la moneda que ellos decían. Y la moneda que ellos habían escogido era absolutamente ofensiva a los judíos. Era una moneda que ellos odiaban. Tenía cara y sello. Pero por un lado tenía a nada menos que al emperador sentado en una silla y decía Sumus Sacerdotis, sumo sacerdote. Y por el otro lado tenía el nombre del emperador de turno, decía hijo de aquel que es divino. Que supuestamente era el papá de ese emperador. Dice, es un ser divino, y los otros le ponían en la moneda eso. Un judío pensaba que si usted ponía una moneda de esas en la mano, a usted se iba a quemar. Es más, si un judío guardaba esas vainas, decían que usted es un idólatra por guardar a esos dioses paganos en su mano. O sea, era terrible que usted tuviera que tener una vaina de esas en la mano. Era muy feo para ellos, era algo que ellos detestaban, que ellos odiaban. Ahora, siempre tenemos que preguntarnos, ¿ellos pagaban el impuesto, los judíos? Y la respuesta es sí. Ellos pagaron cumplidamente, los judíos, y la Biblia lo narra de esa manera, se sometieron y lo pagaron al judío literalmente, al romano cada vez que solicitó. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Dios en alguna parte de la Biblia protestó cuando tocó pagarle a los pueblos paganos, injustos, impíos. No. ¿Quiere decir que Dios aceptó que toca pagarles a esas bellezas? Y la respuesta es sí. Y ya vi algunos haciendo. No me parece. Le voy a decir por qué sí le tiene que parecer. ¿Ok? Ya voy a llegar allá de por qué. ¿Por qué sí le tiene que parecer el asunto? Entonces ellos llegan allá y les dice, ¿es lícito? Ahora, el problema es una pregunta capciosa. Jesús pierde con A y Jesús pierde con B. Si él dice que no es lícito, entonces los fariseos dicen, emperador, este hombre es un sedicioso, no le quiere pagar a usted. Este tipo, mire, dice que no toca pagar impuestos. Él dice que no hay que darle al César. Y pierde con los romanos. Pero si dice que sí, los judíos dicen, usted es un traidor de la nación, someternos, tener que pagar. Usted animando a la gente a que le dé a unos paganos que nos tienen sometidos. Y entonces el pueblo se le iba a venir encima a Jesús por apoyar eso, porque ellos consideraban que darle a los romanos era un sometimiento. Entonces algunas de las formas de rebeldía era no darle. Y Jesús, pero si Jesús contestaba eso, de que no, de que había que darle, entonces los judíos se le iban a ir encima. Y si dice que no, los romanos se le iban a ir encima. Perdía con A y perdía con B. La pregunta era muy inteligente. La primera, si yo decía que no, era una llamada de rebelión contra Roma. Wow. Entonces, la pregunta era de responder sí o no. Esa era la pregunta. Allí le trataron de hacer a Jesús. Jesús, ¿sí o no? ¿Toca el lícito que le dé la plata al César? ¿Le pago los impuestos? ¿Le pago el tributo que ellos piden? Uy. Jesús entonces, versículo 23. Hay un problema de hablar con Jesús, ¿sí saben? Él conoce los pensamientos de todos, porque es Dios. No hay forma de engañarlo. No hay manera. Y pues eso fue lo que pasó acá. Dice el texto en el versículo número 23, mas él comprendiendo, dice el texto, mas él comprendiendo la astucia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Él comprendiendo la astucia, la inteligencia de ellos, llega y dice, oiga, ustedes, ¿por qué me tientan?
Increíble, Jesús inmediatamente se dio cuenta de la hipocresía de ellos, que aunque sus mentiras eran suavecitas y trataban de pasar inadvertidas, ahí estaban. Y entonces les pregunta, ¿por qué me tentáis? Uy, dice, ustedes han venido a tentarme, y en otras palabras está diciendo, ustedes han venido a que yo diga algo para que yo caiga. Y esa hipocresía, no voy a permitir que pase. Y entonces el Señor toma una decisión increíble y le dice, bueno, ¿saben qué? Les voy a contestar, versículo 24. Pero no les contesta ni sí ni no. Les dice, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Y claro, absolutamente. ¿De quién es la imagen? Pues de César, del César. Es la que estaba ahí por uno de uno de los que estaba allí. La moneda se acuñó durante el reinado de Tiberio. Y por un lado decía, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y por el otro lado, el sumo sacerdote. Las dos cosas eran ofensivas para el judío. Porque era un pagano que supuestamente era sumo sacerdote de la nación. Y fuera de eso, era alguien que se decía que era Dios. O sea, grave. Por los dos lados era terrible. Entonces, tener esas monedas que se las pidieran era algo sacrílego. Porque Dios había dicho que no te harás esa imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, que no las honrarás, ni nada ni de esas cosas. Entonces para un judío esa inscripción era una blasfemia. Pero Jesús muy sencillamente les dice, traigan una moneda. Y obvio le traen una moneda que las de pagar el tributo. Todos quedan ahí, imagínense la expectativa de todos esperando qué va a responder Jesús. ¿Qué va a decir Jesús? Quemen todas esas vainas. No. Sería chévere si hubiera dicho eso, pero no dijo nada de eso, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Va a hablar mal del César? No. ¿Va a considerar legítimo darle la plata al César? ¿Se va a ir para ese lado? Uy. Y la tensión en ese momento debe haber sido muy fuerte. Y entonces Jesús respondió con la frase de las frases más famosas que nosotros conocemos, frases absolutamente famosas. La frase dice así, versículo 25. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una respuesta muy inteligente a la verdad. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, Jesús dijo, hay que hacer las dos cosas. Ellos les dijeron, decídase por una, y él dijo, no, toca hacer las dos. Le tenemos que dar al César lo que él merece y a Dios lo que es de Dios. Y aquí viene entonces el punto. Y entonces la gente pregunta, ¿y yo por qué tengo que darle al César? Si el César es un pagano, huele a azufre. Bueno, voy a explicarle por qué nos toca darle al César. Hoy en día, ¿por qué le tengo que dar a Gustavo? Oh. Debería la hoy, ¿no? ¿Por qué le tengo que dar a Gustavo? Bueno, sigamos acá. Por una sencilla razón, por la Biblia. Romanos 13 dice que nos sometamos a toda autoridad porque toda autoridad fue puesta por Dios. Y otra cosa, esa autoridad que le dio el Señor, para que quede claro, tenemos que reconocerla, Dios se la dio. Nos sometemos a la autoridad del gobernante y cumplimos con las obligaciones sociales y fiscales que el gobernante impone. Incluso si se trata de un mandatario que no es, como en el caso de él, que es extranjero y que ha conquistado el país con violencia, o de un tirano que ejerce un gobierno para su beneficio y no para el bien común. Y me toca someter. Porque el Señor dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Dice, pero solo por eso a mí no me parece. Le voy a dar otra razón. Señores, todo cristiano es ciudadano de un país. Nosotros somos colombianos y tenemos una obligación con Colombia. A Colombia, por si no se ha dado cuenta, le debemos muchas cosas. Le debemos que haya cierta clase de seguridad. No hay mucha, pero la hay. ¿Quién la proporciona? Pues el gobierno la tiene que proporcionar.
También tiene que proporcionar un estado organizado donde un ciudadano pueda tener educación, servicios sociales, empleo, cuidado. Eso es algo en lo que estoy en deuda porque me lo ofrecen y yo no, ¿cómo lo pago? Entonces, cuando yo pago mis impuestos, y eso pasa en gobiernos buenos y malos, se supone que ellos van a hacer esa parte. Y como el cristiano es una persona honrada, debe ser un ciudadano responsable que tiene el deber hacia César, como pago por los privilegios que le otorga su gobierno. ¿Está claro el asunto? Por más malo que sea el gobierno, ha diseñado o están diseñados hace tiempo, si las mantiene, una serie de estrategias y beneficios que yo recibo y simplemente estoy pagando por ellos. Aparte de que es una autoridad puesta por Dios, por si les queda alguna duda del asunto. ¿Está claro eso? Uy, interesante. Por eso la Biblia dice, someteos a toda autoridad humana por causa del Señor. Sea, y ahí vamos a usar 1 de Pedro 2, 13 y 14, un texto que habla clarísimamente sobre eso. 1 de Pedro 2, 13 y 14, a ver si lo puedo poner acá. Someteos, dice ahí, a toda institución humana, a toda autoridad humana, dice el texto, por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como enviados por él para el castigo de los malhechores y para la alabanza de los que hacen bien. ¿Está claro eso, señores? Dice, ay, me tocó pagar ese impuesto. Sí, páguelo. ¿En serio le toca pagarlo? Sí, claro, páguelo. No pagarlo sería ir contra Dios y sería robar para el mundo. Las dos cosas. ¿Estamos claros? Ya está ahí todo muy chévere, pero el Señor pone la segunda parte. Así como le tiene responsabilidad con el César y le paga lo que le tiene que pagar, hágame el favor, le da a Dios lo que es de Dios. Y me hace el favor y le da a Dios lo que Dios merece. Ahora, entender este texto es un asunto bien interesante. ¿Qué es? Solo piensen por un minuto ustedes ahí en su cabeza sin hablar. Piensen, ¿qué es lo que yo tengo que darle a Dios? Y tal vez lo primero que se le venga a la cabeza a ustedes es plata. Seguramente dicen, no, pero ¿será plata? Y le voy a decir, o en parte sí, pero eso no es lo único que le tiene que dar a Dios. Y claro, los que están pensando en la plata dicen, ¿cómo cuánta es, pastor? Hágame la aclaración. Con mucho gusto le voy a hacer la aclaración para que entendamos cómo funciona eso desde la perspectiva de Dios. Para eso voy a usar unas ilustraciones que tengo acá, diferentes a todas las otras y algunos conceptos que sería muy bueno que nosotros viéramos. A ver, aquí va. Entonces, para tener eso claro, como creyentes en Cristo nosotros, hay que tener claro qué significa darle a Dios. La palabra dar significa, en el contexto bíblico, más que darle a Dios, es como si usted fuera dueño de algo y yo le doy de lo mío a Dios. Pero nada más mentiroso que eso. ¿Usted de qué es dueño? Y la Biblia dice, de nada. Como decía el famoso filósofo en la canción, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Se nota que ustedes han estudiado filosofía muy profunda por muchos años, entonces listo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué somos dueños? De nada. Así que, chao. Y el problema es que nosotros no hemos entendido, y depende de la posición que usted tome, entonces usted va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con los diezmos, y se raya todo con los diezmos. Usted, no, diezmos no. Yo doy ofrendas. Y otros dicen, no, yo le pongo una cuota a Dios. Imagínese eso. Como si una cuota alimentaria. O sea, casi como si fuera un hijo. Ahí le voto, ¿cuánto es que toca? Toma, ahí le voto una cosa mensual para el mantenimiento de él. Y eso se llama no haber leído la Biblia y no tener claro cuáles son los conceptos. Ahora, les recuerdo que el diezmo, sí, obviamente es de la ley, hace parte de la ley, fue instituido como obligatorio durante la ley. Pero lo que usted no ha visto es qué pasó antes de la ley. ¿Qué fue lo que Dios dijo que
La forma de dar antes de que el Señor obligara a la gente mediante la ley a que diera el 10% más otras cosas para un total de entre el 23 y el 33%, que eran los diezmos y las ofrendas mensuales en el tiempo de la ley. ¿La gente dio más o dio menos? Y entonces vamos a hacer una pregunta que ustedes tienen que pensar, pero solo piénsenla, no la van a contestar. ¿Desde cuándo la gente le está dando a Dios? ¿Cuándo comenzó esa vaina de darle a Dios? Antes de la ley. Y se llama, la belleza se llama Caín y Abel. ¿Cuánto dio Caín? ¿Cuánto dio Abel? No sabemos exactamente, pero sí sabemos algo. Y ahí empiezan los principios del dar. ¿Qué dio Abel? Lo mejor. ¿Qué dio Caín? Lo de cumplir. Pues yo traje unas cositas, unas verduritas, unas vainas acá. Y el otro dijo, Señor, yo traje lo más engordado, lo mejor, lo que era más costoso, lo que era más... Y eso fue lo que le dio al Señor. Eso así fue como comenzó el dar en la Biblia. Pero si uno sigue avanzando en la historia, entonces se encuentra con Abraham. Abraham todavía no está en la ley. 430 años antes de la ley. Y Abraham dice que de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Lo mismo dice Isaac. Y empezamos a encontrar un montón de gente que antes de que les dijeran que tenían que darle algo a Dios, ya le estaban dando el 10 o más a Dios. Y ya lo tenían por regla en su vida, ya era una regla que ellos tenían claramente en su vida. Ahora, ¿en qué basaron esa regla? Porque es que esa regla no nació porque sí, todo tiene una razón de ser y nosotros tenemos que tener claro cuáles son esas razones de ser en eso. Fácil, ellos entendieron un principio bíblico, nada me pertenece, todo pertenece a Dios. Yo no le estoy dando nada a Dios, le estoy devolviendo lo que le pertenece. El principio es devolver, no es dar. Señor, esto es tuyo porque todo es tuyo. Y es más, la Biblia lo dice, ¿quiénes somos nosotros para darte si tú eres el dueño de todo? ¿Quiénes somos nosotros? No somos nadie. Y así lo atestigua la palabra de Dios. Y obviamente para algunos es algo fuerte. Es más, en el Antiguo Testamento había un versículo doloroso. Así como dicen, te la dedico. Deuteronomio 15:10. Vamos allá. Deuteronomio 15:10. Estamos hablando del antiguo. Lo leo. Sin falta le darás y no serás mezquino. No serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Wow, está hablando del dar. Dice, no sea mezquino para dar. Eso es una frase fuerte. Y bastante dura, dice el Señor, sobre todo en ese texto. Y el Señor básicamente lo que está diciendo es que, y lo que estamos afirmando ahora, debe haber una actitud de nosotros para dar al Señor. Ese es el asunto. David, en la historia vamos a ver gente dando. David va a hacer un sacrificio para estar a cuentas con Dios. Y va donde un señor y le dice, véndame esa propiedad. ¿Y qué le dice el tipo? No, yo se la regaló. ¿Y qué contestó David? ¿Ustedes se acuerdan qué contestó David? Yo no voy a ofrecer algo que no me cueste. Esa fue la frase de David. David dijo, yo qué pena, pero yo no quiero algo. Eso está en 2 de Samuel 24:24. Vamos allá. 2 de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Araúna. Araúna era el dueño de la esta. Era el dueño de lo que quería comprar. 2 de Samuel 24:24. A ver si me cuadra acá, a ver que salga. Ahí está. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré, ojo lo que dice ahí, holocaustos que no me cuesten nada. Tremendo, él dijo, yo no voy a ofrecer cosas que no me cuesten. Darle a Dios de lo que me sobra, no aguanta. Ahí en 2 de Samuel 24:24.
Ahora, el dar en la Biblia, y ahora claro, usted dice, y en el Nuevo Testamento, pastor, ya vimos el Antiguo y vimos antes de la ley, vimos durante la ley, entonces Dios cambió la regla y dijo, obligatorio todos el 10, más ofrendas, total 23 a 33% dependiendo la época, mensuales de sus ingresos. ¿Por qué? Porque había una tribu que no tenía ingresos, no tenía propiedades ni nada, dependía totalmente de las otras. Era la tribu de Leví, era la tribu sacerdotal. Entonces todos daban para el sostenimiento de toda la tribu, que eran montones, miles de personas en eso. Increíble. Y llega el Nuevo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la gente dice, ¿y entonces Jesús qué hizo en el Nuevo Testamento? Y la respuesta después, ¿qué hizo? Lo mismo que venía haciendo todo el tiempo. Jesús estaba en el templo cada rato y estaba ofrendando. Y por si no se acuerdan, por ejemplo, que Jesús estaba ofrendando, les recuerdo que Jesús un día se sentó a mirar cómo ofrendaba la gente. ¿Sabe que Jesús mira cómo ofrenda a la gente? Le dijo a sus discípulos, vengan, vengan. Una lección práctica. Miren a ese señor con esas bolsadas de plata que trae que va a echar. Y en ese tiempo la ofrenda se recogía como, imagínense, unas trombones, esos que tienen esa boca grande, pero la pone usted boca abajo así, cosa que por ahí meta las monedas. Y en ese tiempo era fácil saber cuándo alguien echaba harto o echaba poquito, porque eso era metálico y usted echaba las monedas y eso hacía cuando eran muchas, y cuando eran pocas era brin. Y llegó la viuda y plin, plin. Y llega el rico con unas bolsas, como... Y Jesús le dijo, ¿quién echó más? ¿Quién dio más? ¿Quién dio de verdad? Dijo, ella. Ella dio más, porque ella dio de todo lo que tenía, el otro dio lo que le sobraba. Así, o sea, Jesús sí mira cómo damos. ¿Y qué estamos dando? ¿De qué estás? O sea, Jesús sí mira esas cosas. Él es consciente de eso y es tremendo eso. Ahora, ¿cómo midió Jesús eso? Lo de la viuda nos enseña que Jesús dijo, uff, miren quién da. Aparentemente parece que da mucho y no está dando nada. Mire quién realmente está dando para mí. Es el que ha entendido que hay que darle todo lo que el Señor pide. Wow. Pero la aclaración de cuánto dar, dice acá, vamos a 2 Corintios 8:10-12. 2 Corintios 8:10. Habla del dar. Y ahí viene una cosa que empezamos a tener que trabajar nosotros para poder dar bien, como la Biblia dice. Ahí la coloco. Espero que alcancen a leer las bellezas ahí. Y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, está hablando del dar, sino también a quererlo desde el año pasado. Dice quererlo. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta. Entonces hablamos de, el dar es un asunto de la voluntad, de querer dar, como de disponerse para hacerlo. Y eso no se hace en el momento. Él dice, ustedes estuvieron dispuestos desde el año pasado a hacer estas cosas. Es una disposición en el corazón. Si usted no dispone eso, pues obviamente no le va a salir literalmente nada de esas cosas, pues le van a salir en ese momento. Ahora, por eso en el dar del Nuevo Testamento, interesante. Ahora, vamos a hacer los cálculos de que las personas que dieron en el Nuevo Testamento, para los que dicen que no hay que diezmar, ¿cuánto dieron? Primera cuenta, ustedes la van a sacar fácil. La viuda del 100%, ¿cuánto dio? 100. Muy bien, gracias, ustedes son muy buenos matemáticos. Cristo le dijo al hombre rico, dé el 100% de lo que tiene y sígame. ¿Y qué dijo el chino? No. No quiso. ¿Pero cuánto le pidió al Señor? Todo. Saqueo. Devolvió el 50% y pagó 400 veces a las personas que había engañado.
Los creyentes de la iglesia primitiva, todo lo tenían y nadie afirmaba ser nadie suyo. Pero el ejemplo más increíble está en 2 Corintios 8, se llama la iglesia de Macedonia. Una iglesia espectacular, pobre a morir, la iglesia de las más pobres que conocemos. Pero la Biblia dice que en su profunda pobreza fueron la iglesia más generosa de la época. O sea que no dieron el 10, dieron montones. Ahora, usted dice, ¿y entonces cómo cuánto me toca, pastor? Porque ya están pensando, yo he visto que algunos ya están haciendo cuentas, literalmente. Ahora, hay alguien que dio algo todavía mucho más grande. Alguien que dio a su propio hijo. Eso es el 100. Como el 10,000. Pero dejémoslo en el 100. Entonces usted pregunta, entonces ¿cuánto debo dar hoy? Y la Biblia dice, de proporcionalmente. La Biblia dice, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. ¿Necesariamente es un porcentaje? Sí. ¿Es un diezmo? Ahí no dice que sea un diezmo, pero la pregunta que usted debe hacerse es, ¿cuál debe ser? La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Yo le voy a preguntar de frente a usted, ¿qué hay en su corazón para Dios? El judío obligado le daba el 10, no era por el corazón, le tocaba, más las ofrendas. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto cree usted que le debe dar a Dios? Los ejemplos de la gente que da nunca fueron menos que un diezmo. No fue eso. Y no importaba si eran ricos o pobres. Entonces lo que la Biblia muestra claramente es que el dar es algo muy claro en la palabra de Dios y que debe ser visto como un tremendo privilegio. Y eso así es como lo ve la palabra de Dios. El dar es un privilegio, como lo veía específicamente la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia decía, el privilegio de dar era una cosa muy bonita para ellos. El dar tiene que ver mucho con realmente estar tranquilos con Dios. Es una forma en la cual el dar es espiritual, muchachos. Ese es algo importantísimo. ¿Qué le damos a Dios? Lo primero y lo mejor. Así fue en la Biblia. Y recuerden que esta iglesia no se la pasa pidiendo plata porque digan, ay, este pastor, no estamos primero. Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia, usted es el que decide qué le da a Dios. Pero le estoy mostrando claramente que si usted dice que no debe diezmar, yo estoy de acuerdo. Usted no debe diezmar, debe dar más que eso. Eso es lo que muestra toda la Biblia. Así de sencillo. Eso es lo que está diciendo el texto, no dice más allá de eso. En 2 Corintios 8:2 al 4. 2 Corintios 8:2 al 4. Hablando de la iglesia de Macedonia, vemos otra de las características increíbles. Dice así, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo lo veían ellos? Como un privilegio. Hay gente que dice, uy, me cuesta dar. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Y alguien dijo, pues como no estoy alegre, mejor no doy. No, pues qué bendición de acomodar ustedes la palabra. Pero aquí dice que lo que hay que verlo, y estamos hablando de la iglesia de Macedonia, es eso. Pero la verdad, el secreto para dar está ahí mismo en el versículo 5, en ese texto, que es muy claro porque el Señor dice que hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe qué es lo primero que Dios quiere que demos? Vamos a mirar ese versículo y le quiero explicar cómo funciona eso en la verdad. Una vez lo hicimos en una conferencia misionera. Le dijimos, hágame un favor, usted anota en el papel, en un papelito, su nombre. Entonces usted anotaba su nombre, en el papel lo tenía en la mano. Y dice, vamos a recoger la ofrenda, pero usted no va a dar plata. Usted se va a entregar, no para salvación. Y entonces empezaba la gente a pasar con el alfolí.
¿ustedes echarían su nombre ahí? La iglesia de Macedonia lo echó, todos los de la iglesia. Antes que dar plata, ellos dijeron, yo me doy a mí mismo. Y ¡pum!, se echaron en la ofrenda, por decirlo así. Significa, se dispusieron para Dios. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Y cuando una persona se suelta a Dios y le da todo lo que Dios, que básicamente fue lo que ocurrió con la iglesia de Macedonia. Después darle plata es una cosa sencillísima, porque ya le entregó su vida, ya está metido de cabeza ahí, ya soltará, sabe que eso es suyo, Señor. Y por eso el texto lo dice, ahí está escrito. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Después servir a otros es súper sencillo. Si usted primero se entrega a Dios. Mejor dicho, si ustedes echan la ofrenda, échese. Si usted logra ofrendarse a Dios. Eso, así es como comienza el dar. Cuando usted la tiene clara, primero me ofrendo yo, Señor, soy yo el que me echo, me dispongo para ti. El resto ya suave, ya hice la más compleja, me entregué. No de salvación, sino que me entrego para el servicio y la obra del Señor. En pocas palabras, este texto nos lleva literalmente a decir de una manera muy clara y muy concreta que el dar no es solamente dinero, es usted. Dios lo está buscando a usted para que se entregue realmente al Señor, para que dé lo que tiene que darle al Señor, que se dé con todo el corazón. Entonces hay que cumplir las dos cosas. Y si sale una moneda, si un gobierno acuña, ¿se ha visto que la gente acuña billetes y pone la figura al que se le dé? Y si un día ponen una moneda y dice, ay, ¿de quién es la imagen? De Gustavo. Oh, no, qué bendición. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y la respuesta sigue siendo la misma. Mientras no nos pida pecar, cumpla las demandas del que le está pidiendo. ¿Eso está claro? Dice, pero pastor, es que en verdad es injusto, se roban la plata. A ver, ¿Jesús estaba en un imperio injusto? Sí. ¿Estaba esclavizado en medio de toda esa gente? Sí. ¿Era injusto ese gobierno? Re injusto. ¿Se sometió a ese gobierno? Se sometió. ¿Y le pagó impuestos a ese gobierno? Sí. ¿Cómo será que una vez Pedro le dijo, Señor, toca pagar el impuesto? Y el Señor, ¿qué le dijo? Tranquilo, vaya, pesque, saque un pescado, ábrele la boca y le va a salir la monedita. Y le salió la monedita. ¿Sí que es que usted se ponga a pescar? No, esa no es la intención, ¿no? La enseñanza del texto es, Dios provee aún para pagar las demandas de aquellos que no están con Dios. ¿Eso está claro? Entonces la próxima vez que le llegue a usted el impuesto, ¿qué impuesto del carro? Impuesto de valorización, impuesto de la casa, impuesto de la mascota. Ahora va a haber impuestos para, voten esas mascotas de una vez, porque les van a cobrar impuestos. O sea, antes de que les cobren el impuesto por esos animalitos. Pila de haber. Pero cuando les lleguen, diga, bueno, Señor, tú proveerás, porque mientras no me pida pecar, hay que cumplir. Y si le cumplimos, si somos, se llama ser responsables, porque el cristiano tiene que ser honesto en eso. Pero sí también, pero ojo, pero más importante que eso es dele a Dios lo que Él merece. Y la Biblia lo dice claramente, tenemos que darle a Dios toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. ¿Por qué? Pues porque es Dios, porque lo merece, porque Él es el que ha hecho todo por nosotros. Y entréguese primeramente. Y le recuerdo, solamente para que lo recordemos, el Salmo 29:2. Por si alguna cosa se nos va la mano. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Denle a Jehová la gloria que merece. Denle en lo que Él pide. Él la merece. Porque Él ha llenado toda la tierra. Porque es Dios para siempre. ¿Y sabe qué pasó? ¿En qué terminó la conversación? Dice la Biblia en el versículo 26, en el texto que estamos estudiando de Lucas. Dice,
Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Y cuando le contestaron eso, quedaron, no hay nada que hacer, no podemos responder a nada a lo que dijo Jesús, tiene toda la razón. Al contrario, la Biblia dice que ellos, que eran los que venían a molestar a Jesús, se admiraron, dijeron, qué inteligente respuesta, qué respuesta tan espectacular la de Jesús. Pero aún así no se arrepintieron. Aún así siguieron y lo mataron, como lo vamos a ver más adelante, finalmente mataron al Señor. Terminó entonces diciendo, señores, ¿le estamos dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Le damos al César porque somos testimonio como creyentes. Y le damos a Dios porque Él lo merece todo. Pero Dios quiere que lo primero que se dé es usted mismo. Y que usted se entregue y le diga, Señor, para lo que quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, Señor. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo primero. Hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos cumplir este mandato. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos infinitamente porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir este mandato, a no ser mezquinos en nuestro corazón, con darte a ti, pero a entender que lo que Dios quiere es que primeramente nos demos nosotros mismos. Por eso hoy ponemos en tu preciosa mano esto que hoy hemos visto y rogamos que tú nos ayudes, Señor, a que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, Padre, y dejamos lo que hemos visto, que ojalá se grabe y se practique en nuestro corazón. Amén.